Ok, los ejercicios de hoy son del capítulo 25. Este capítulo tiene capacitancia y dieléctricos. Ok, para la prueba corta solo va a entrar la parte de capacitancia. Entonces vamos a hacer los ejercicios de esta semana. El problema 1 dice, un capacitor de placas paralelas tiene placas de 500 centímetros cuadrados de área y está conectado a través de las terminales de una batería. Después de un tiempo, el capacitor se desconecta de la batería. Cuando las placas se separan a 0.40 centímetros más, la carga en cada placa permanece constante, pero la diferencia potencial entre las placas aumenta en 100 voltios. ¿Cuál es la magnitud de la carga en cada placa? Espera que la energía almacenada en el capacitor aumente, disminuya o permanezca constante a medida que las placas se mueven de esta manera. Y respalde su respuesta a la parte B, determinando el cambio de energía almacenada en el capacitor debido al movimiento de las placas. Entonces, primero nos está hablando de dos placas paralelas, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que esas placas tienen un campo eléctrico de esta forma, que ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Ahora, vean que esa fórmula tiene un sigma, ¿ok? Recuerden que el sigma es la densidad de carga superficial. Entonces, nosotros sabemos que la densidad de carga superficial es la carga total entre el área. ¿Ok? También conocemos por esta parte de la capacitancia que el campo es igual al cambio del voltaje entre el cambio de la distancia, ¿verdad? Entre las placas. Entonces, con esas tres definiciones es que vamos a despejar, bueno, sustituir una en la otra y despejar la carga. ¿Ok? Que eso es lo que pide la parte A. Entonces, primero voy a igualar esta ecuación y esta ecuación. Y voy a obtener esto que está acá. Con eso, lo que hago es que sustituyo el campo y me va a quedar esta expresión que está acá. ¿Ok? Entonces, ahora solo sustituyo los valores. El epsilon es 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado entre newton por metro cuadrado por 500 centímetros, ¿verdad? Que es el área, centímetros cuadrados, que es el área de las placas. Recuerden que cuando ustedes van a convertir de centímetro cuadrado a metro cuadrado, este es el factor de conversión. Después el cambio del voltaje es 100 voltios y la distancia, que es 4 centímetros, perdón, 0.4 centímetros, la ponemos a metros, ¿verdad? Por eso esto que está acá. Sustituyo, ¿verdad? Bueno, o introduzco esos valores en la calculadora y me da que es 1.11 por 10 a la menos 8 coulomb, que eso es igual a 11.1 nanocoulomb. Entonces, la parte B dice que, ¿verdad? ¿Qué espera? La energía almacenada aumenta, disminuye o permanece constante. Entonces, porque el trabajo tiene que ser realizado para separar las placas, se espera que la energía almacenada en el capacitor aumente. ¿Ok? Ahora, dice, C, respalde su respuesta de la parte B, determinando el cambio de la energía almacenada en el capacitor debido al movimiento de las placas. Entonces, lo que hago es sustituir. Yo tengo que el cambio de energía va a ser igual a 1/2 por la carga total por el cambio del voltaje, ¿verdad? Sustituyo los valores y vean que me da positivo, que concuerda con lo que ya habíamos dicho en la parte B. ¿Ok? Podría haber dado negativo. ¿En qué caso estaría negativo? Que más bien disminuyera el voltaje, por ejemplo. ¿Ok? El ejercicio 2 es más ya un ejercicio como algebraico. De hecho, es bastante sencillo, pero puede venir un problema de esta naturaleza en la prueba. Entonces dice, determine la capacitancia equivalente de cada uno de los sistemas compuestos que se muestran en las figuras A, B y C. Use que C0 es igual a 0.30 microfarads. Yo lo que voy a hacer es calcularlo de forma cuantitativa, ¿verdad? Ustedes nada más ya después sustituyen los valores de C0, pero es para que entiendan cómo es que se calcula. ¿Ok? Entonces, en la parte A, la clave de estos ejercicios es ir como de lo más grande a lo más pequeño, ¿verdad? Simplificándolo lo más posible. Entonces, para la parte A, yo lo que sé es que primero tengo que sacar la capacitancia equivalente de estos dos para luego
con la capacitancia equivalente de esta, sacar la capacitancia equivalente total. ¿Ok? Entonces, primero, como estas dos capacitancias están en paralelo, nada más se suman, así normalmente. Entonces sería C0 más C0, ¿verdad? Porque son dos capacitores. Entonces me queda 2C0. Después, en esta nos va a quedar que es C0 y otro capacitor que es 2C0. Entonces, en ese caso la vemos que es en serie. Entonces, para una capacitancia equivalente en serie es de esta forma. 1 entre la capacitancia equivalente 2 es igual a 1 entre la capacitancia equivalente 1 más 1 entre C0. ¿Ok? Lo que hago es llegar a una expresión en la cual se me sea más fácil al invertir, ¿verdad? La expresión, porque vean que está con 1 entre algo, entonces tengo que invertirlo. Al hacer eso, me queda de esta forma. Y lo que hago es sustituir, porque yo ya sé que la capacitancia equivalente 1 es 2C0. Entonces sustituyo, me queda que esto es igual a eso. Y bueno, lo vamos a calcular de una vez, ¿verdad? Nos queda que es 2/3 de C0. Y C0 es igual a 0.30 microfarads. Y esto es igual a, si no me equivoco, es 0.2, pero mejor lo calculo. Sí, 0.2 microfarads. ¿Ok? Ahora, este es más sencillo, porque vean, yo lo que voy a hacer es calcular la capacitancia equivalente de este, después la capacitancia equivalente de este, y los resultantes saco la capacitancia equivalente. Entonces, lo que me va a quedar después es como algo así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a tener al final de esta parte B. Entonces, hago lo mismo. Vean que son paralelos. Entonces, me va a quedar que la capacitancia equivalente 1 es la suma de las dos capacitancias de los capacitores. Y la 2 también. Ahora, voy a sacar la total, la que yo les dije que al final quedaba como, ¿verdad? Como es en serie, va a quedar como el anterior. Entonces, el despeje ya vieron cómo se hace. Entonces, sustituyo los valores y me queda que es 4C0 a la 2 entre 4C0. Y esto es igual a C0. Que eso sería igual a 0.3 microfarads. ¿Ok? Después, tengo que, dicen que calcule la capacitancia equivalente de esta. Y esta es más sencilla, es nada más hacer un paralelo. Y vean que es la suma de las tres capacitancias de los tres capacitores. Y esto va a ser igual. Sé que al inicio dije que no lo iba a calcular, pero mejor para que les quede ahí. ¿Ok? Y vean que esto fue bastante sencillo, este ejercicio. ¿Ok? Problema 3 dice, en la figura C1 es igual a 10 microfarads, C2 es igual a 20 microfarads y C3 es igual a 25 microfarads. Si ningún capacitor puede soportar una diferencia potencial de más de 100 voltios sin fallar, ¿cuál es A, la magnitud de la diferencia potencial máxima que puede existir entre los puntos A y B? Y B, la energía máxima que puede ser almacenada en la disposición de los tres capacitores. Yo sé que ahí como que viene repetido, pero voy a recortarlo aquí un toquecito. De un momento. Perdón. Listo. Entonces, vean que los capacitores están en serie. ¿Qué quiere decir que los capacitores estén en serie? Que la carga en cada uno de los capacitores tiene que ser igual. Esto es por teoría. Entonces, el voltaje máximo se encuentra en el capacitor más pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el C1,
¿verdad? Que es el valor más pequeño de los capacitores, de los tres, el voltaje va a ser 100 voltios. ¿Ok? Ahora, sabiendo esto, yo sustituyo las definiciones para la carga, ¿verdad? En esta expresión. Entonces voy a obtener esta que está acá. Ahora, lo que hago es que escojo, por ejemplo, dos ecuaciones. Voy a escoger primero estas dos para despejar el voltaje 2. Sustituyo y veo que el voltaje 2 es de 50 voltios. Y después agarro estas dos ecuaciones para calcular el voltaje 3. Y me da que el voltaje 3 es 40 voltios. Vean que no está difícil. Lo único es que tienen que manejar conceptillos así como de cálculo, ¿verdad? Y después dice que calcule la energía total del sistema. Entonces lo que hago es sumar las energías individuales de cada uno de los capacitores. Y por definición es 1/2 del capacitor 1 por el voltaje 1 al cuadrado más 1/2 del capacitor 2 por el voltaje 2 al cuadrado más 1/2 del capacitor 3 por el voltaje 3 al cuadrado. Sustituyo los valores. Recuerden siempre, siempre, siempre utilizar las unidades del SI, ¿verdad? Si no están seguros cómo hacer después los cambios, mejor úsenlo siempre con el SI y si tienen que convertirlo, lo convierten. Y al final, esto nos da que la energía total es de 0.095 joules. Ahora, el problema 4 dice, un capacitor esférico contiene una carga de 3.3 nanocoulomb cuando está conectado a una diferencia potencial de 220 voltios. Si sus placas están separadas por vacío y el radio interno de la esfera exterior es de 4 centímetros, calcule la capacitancia, el radio de la esfera interior, perdón, el campo eléctrico inmediatamente fuera de la superficie de la esfera interior. Entonces, la capacitancia sabemos que es la carga total entre el voltaje o el cambio de voltaje. Entonces, yo puse una V, pero puede ser un delta V, porque de hecho el problema les dice que es una diferencia potencial. Entonces, sustituyo los valores y me da que es 1.50 por 10 a la menos 11 farads o 15 picofarads. ¿Ok? Ahora, la parte B nos dice que calculemos el radio de la esfera interior. Como ya les dije a ustedes, para la parte de potencial y para la parte de campo, ustedes pueden utilizar ya las ecuaciones que vienen demostradas en los ejemplos del libro. Y en el libro, para una esfera así, hueca, ¿verdad? De un radio interior A y de un radio exterior B, se puede calcular la capacitancia como que la capacitancia es igual a 4pi epsilon 0 por el radio interior A por el radio exterior B, y después es RB menos RA, ¿verdad? Entre ese RB menos RA. Entonces, ¿cómo nos ve el interior? Y sabemos que el interior es A por la geometría que tiene el problema. Yo lo que hago es despejar RA, ¿verdad? Y lo que tengo sería, bueno, ya tengo capacitancia, ya tengo RB que me lo da el problema, que dice que es 4 centímetros, y las constantes que ya uno las sabe. Entonces, sustituyo sus valores y me da que el radio interno es 0.0308 metros. Que si ustedes lo convierten, sería 3.08 centímetros. Que tiene sentido, porque es menor que el radio exterior. Si les hubiera dado mayor, ya ven que es un error de cálculo, ¿verdad? Que le dieran más de 4 centímetros. Y en la parte C dice que calculen el campo eléctrico inmediatamente afuera de esa esfera. Entonces, aquí hay un error. Este es 0.8. Entonces, saben que el campo es igual a la constante eléctrica por Q entre R cuadrado. Entonces, ya saben cuál es la constante eléctrica, ya saben cuál es la carga y saben cuál es el radio, ¿verdad? Que es ese que calcularon anteriormente. Sustituyen y les da que el campo eléctrico es de 3.12 por 10 a la 4 nanocoulomb. ¿Ok? Vean que estos problemas son bastante sencillos. Solo tienen que tener ahí cuidado con lo que les está diciendo. ¿Ok? Para que tomen eso en cuenta.